Todelar pregunta cómo va Colpensiones, cómo arranca Colpensiones, cómo va el tema de las pensiones, qué tanto se demora uno en tramitar una pensión, que Navarro Wolf lleva como un año tramitándola y no se la dan, etcétera, etcétera. Cogea la pensión de Navarro Wolf. Hemos invitado al doctor Pedro Nel Ospina, el presidente de Colpensiones, para hablar sobre este tema. Doctor Ospina, tenga usted buenos días. Muy buenos días para ustedes y toda la audiencia. Cuéntenos la corta vida de Colpensiones, por favor. Colpensiones comenzó actividades al público el 1 de octubre del año pasado. En este periodo, ¿cuál es la función de Colpensiones? Es administrar el régimen de prima media que anteriormente manejaba el Seguro Social. No hay ningún cambio en el régimen, solamente hubo un cambio en quién es el obligado de hacer la administración como tal. Antes era el Seguro Social. Antes era el Seguro Social, hoy en día es Colpensiones y nuestro público en total tenemos 6.5 millones de personas que están afiliadas al régimen. Como yo. De esos 2.5 pagan regularmente, o por lo menos una vez en los últimos 6 meses. Como yo. Y tenemos 1.033.000 personas pensionadas. Ese es el volumen de personas que tenemos. Sí, ¿por qué se hizo el traslado del Seguro Social a Colpensiones? Realmente esa fue una decisión que tomó el Congreso de la República en el año 2007. En el año 2007 se previó que se generara una nueva entidad que fuera Colpensiones la que encargada de administrar el régimen de prima media. Entre otros, pues yo creo que mirando hacia atrás, pues obviamente en el seguro pues estaban las dificultades y las demoras y realmente lo que tenemos es un proceso de decisión de pensiones totalmente judicializado, donde las personas tradicionalmente tenían o tienen pues, o están acudiendo todavía a abogados o a tutelas, y realmente este es un servicio que las personas merecen, trabajaron toda la vida para tenerlo. Pero que si no les meten palanca o abogado o tutela no salen. Así era, y efectivamente eso es lo que está Colpensiones trabajando para organizar. ¿Qué hemos hecho? Como vieron, desde el 2007 comenzamos tareas hasta el 2012. ¿Qué pasó en ese terreno? Que eso ha sido parte mucho del debate, ¿por qué Colpensiones? ¿Por qué tanta demora? Efectivamente, yo no sé explicar qué pasó antes de marzo del 2011. ¿Cuándo usted llegó? Sí, cuando yo llegué éramos 4 personas. Y en ese momento empezamos a estructurar toda la compañía. ¿Y en ese momento se habían gastado mucha plata? No, realmente no. Realmente hay una parte importante es al 2011 sí se habían utilizado unos recursos en la parte de las personas que estaban ahí y un par de trabajos importantes que se hicieron en ese entonces. Doctor Ospina, hoy está actualizado Colpensiones, tiene la lista completa, no le falta ninguno, todo, ¿usted tiene el diagnóstico general del tema pensional del país? Sí, tenemos, pero estamos en un proceso. El proceso entonces arrancó el 1 de octubre. Con ese momento teníamos toda la información de las bases de datos del Seguro Social. Y estamos en un segundo paso de toda la transición, que es que el Seguro Social, todas las actividades que estaban en curso en ese momento que el Seguro Social termina su actividad, fueran trasladadas a Colpensiones para nosotros asumir todas esas obligaciones que tenía tras el seguro. Les doy un ejemplo, por ejemplo, en la parte de reconocimiento de pensiones o de sustitución que se murió el beneficiario y la viuda va a heredar la pensión, o invalidez, todo ese tipo de cosas. Inicialmente se había hecho un cálculo que teníamos 120.000, por parte del seguro nos entregarían 120.000, hoy la cuenta vamos en 220.000, entonces obviamente ese es un trabajo que estamos haciendo al mismo tiempo que estamos haciendo el trabajo de resolver el día a día que nos entran. A Colpensiones mensualmente están entrando personas que requieren resolución de sus pensiones del orden de 14.000 a 15.000 personas mensuales. ¿Y la plata? La plata, ¿de dónde se financia Colpensiones? Esa parte es muy importante y que la ciudadanía esté tranquila. ¿De dónde se pagan las pensiones? Nosotros estamos pagando alrededor de 1.2 billones de pesos mensuales en pensiones. Mensuales. De eso, una tercera parte viene de lo que aportan los actuales afiliados. Otra tercera parte vienen de personas que se están trasladando del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, y la diferencia la pone el gobierno nacional. La pone el gobierno nacional basado también se elevó a título constitucional la obligación del Estado de responder por las pensiones del régimen de prima media. Entonces uno tiene detrás de esto la garantía del presupuesto general de la nación.
Sí, doctor Ospina, le voy a poner pedantemente mi caso porque me parece que, además de que me sirve para saber qué hacer, me parece que es ilustrativo de cosas que han ocurrido. Desde hace mucho tiempo, desde el Pleistoceno inferior más o menos, yo cotizaba en el Seguro Social, ¿cierto? Desde los años 70, digamos. Está joven. Bueno, un poco más joven que Mario López, que verdaderamente ya está en la decrepitud. Que tiene total. 77 y no se le nota. Decrépitos años. Y coticé durante cierto tiempo en los cuales tuve trabajos de planta, es decir, que estaba beneficiado por el trabajo de una empresa. Luego fui freelance y he sido freelance, viví fuera de Colombia y cuando en un momento dado volví a retomar las riendas de este asunto un poco desorganizadamente. Las riendas de su vida. De mi vida, exactamente, sí, tal cual. Llegué me averigué en Colpensiones y todo mi pasado de cotizante con el Seguro Social desde los años 70 no tengo ninguna traza, no lo puedo recuperar, ha sido muy, muy, muy complicado y muy difícil. Tengo una traza más o menos cercana y evidentemente hace unos 4 años que estoy trabajando de planta nuevamente en Colombia, cotizo permanentemente. ¿Qué me va a pasar? Y creo que es el caso de muchas personas. Ahí tenemos una tarea que es muy grande y el caso suyo no es atípico. Exacto, sí. Estamos trabajando, uno de los trabajos importantes que tenemos en Colpensiones es coger la estructura, la parte de las bases de datos y realmente contabilizar organizadamente todo lo que faltaba por contabilizar de las personas. Entonces, en este momento, una de las principales inquietudes cuando era la creación de Colpensiones es ¿dónde está mi historia laboral? ¿Cómo va mi historia laboral? Nosotros tenemos en nuestras manos exactamente la misma información que tenía el Seguro Social, pero tenemos unas tareas importantes de organizar la base de datos. Resulta, les doy un caso y dado la época de que estamos hablando, usted cae en ese rango. Cuando entra en funcionamiento el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual a raíz del 94, 93, cuando se hace la ley 100, las personas que continuaron en el régimen no tuvieron una marcación en la base de datos que decía que eran afiliados al régimen. Y entonces porque año 94, ¿no? Estamos hablando del año 94. Exactamente, 95. ahí es donde desaparece, en mi caso, todo. Exacto. Hacia atrás. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por eso le digo que usted era... con todo. No, pero realmente ahí lo que se está haciendo es que efectivamente había una regla... Que creyera que el doctor Pedronel Ospina le iba a decir luego del prolegómeno, lo primero que debo celebrar es que usted haya retomado las riendas de su vida. Sí. Óigame, o sea, tan caballo. Pero doctor Ospina. Si quiere acabo esta ilustración que es muy importante. No, además, ¿cómo resolvemos el caso Entonces, en ese caso de Antonio y seguimos con otros? Lo que estamos haciendo con ese y con muchos casos es que efectivamente, por mandato de la ley, en el año 93, en la ley 100, decía que todas las personas que estaban afiliadas seguían afiliadas al régimen, a no ser de que se haya trasladado al régimen de ahorro individual. Entonces estamos procediendo a marcar la base de datos. Lo que genera eso es que esas semanas empiezan a aparecerle en la historia laboral y se tienen en cuenta. En estos días, ¿cómo funcionaba el Seguro Social? No es que se perdieran sus semanas, sino que usted el día que iba a pensionarse, el Seguro Social iba y cogía cada historia laboral individualmente y le hacía el trabajo, pero no de una manera masiva, organizada, estructural. Entonces casi que se volvía que las pensiones eran una cosa rogada. Por favor, le pido encarecidamente. Sí, un derecho. No un derecho, un favor. Un favor. Entonces realmente lo que estamos haciendo es estructurando para que organizadamente para todo el mundo seamos capaces de dar, porque esto no somos capaces de resolverlo de a uno, que ha sido la forma que hemos hecho. Doctor Ospina, aún en el caso de que aparezcan mis semanas perdidas, que son muchísimas, yo me vería abocado, como muchos colombianos, a no tener en mi vida laboral nunca la posibilidad de llegar a la suficiente cotización de semanas para pensionarme. ¿Qué pasa con la plata que yo aporte? La plata que ¿y a qué edad? Exacto, la plata que uno aporta al régimen de prima media o al régimen de ahorro individual, en cualquiera de los dos casos, cuando llega a la edad de retiro y no alcanza a pensionarse, tiene derecho a solicitar la devolución de esos recursos. Sin ningún interés. En el caso de Colpensiones, en el caso del régimen de prima media, se vuelve ajustado por inflación en el periodo que es entre... En el caso de ahorro individual, se devuelve con los rendimientos financieros. Estamos hablando de 300.000 pesitos. Sí, nada. Por último, para redondear ese tema... De la antidiluviana hoy por inflaciones. Para redondear ese tema, a mí me dio la impresión, y es apenas una intuición, y usted me lo confirmará o me lo denegará, que con la aparición de los computadores y con la informática, de alguna manera eso se regularizó, pero coincidiendo un poco con 90 y pico y tal, lo anterior no está en computadores, eso tendrían que subir todo eso a las memorias contemporáneas. No,
Nabaco, cuando usted comenzó a cotizar. Sí. Realmente lo que ocurrió, chino. lo que ocurrió ahí es que los computadores llegaron, pero no salimos totalmente del papel. Entonces el Seguro Social lo que se tenía una cosa era papel más sistemas, no muy organizada, y realmente lo que estamos es organizando eso y volviéndolo sistemas. ¿Y es posible llegarle a todos los colombianos, a meterle todas sus semanas? Estamos trabajando en eso y eso es esa es la labor que estamos haciendo. ¿Cómo es Colpensiones de Grande? ¿Quiénes trabajan ahí? ¿Qué hacen? Colpensiones es una entidad que está presente en 49 municipios de Colombia, con alrededor de 70 oficinas en total vamos a tener. Somos 1.200 personas, donde personas que hayan trabajado en el último año antes de engancharse con el Seguro Social es como un 20%. Obviamente tenemos personas que han estado en la industria de pensiones, tanto en el régimen de prima media como ahorro individual. Y fue un proceso de selección bastante importante, del cual realmente creo que, pues, personalmente me siento muy orgulloso. Fue un proceso de selección donde participaron 56.000 personas en total para cubrir las plazas. Eso, todas las personas pasaron por pruebas técnicas, por pruebas de psicólogos, y toda la parte dos baterías de entrevistas muy rigurosas. Una hecha por la compañía que nos ayudó a hacer el proceso de selección, y una segunda donde nosotros como Colpensiones entrevistamos absolutamente todo el mundo y de ahí tomamos las definiciones. Igualmente con estudios de seguridad de las personas. Yo creo que un proceso bastante... Cuando la gente habla de nueva entidad, habla de nuevos burócratas, y de nueva burocracia, y de más burocracia, y de más plata perdida en el Estado. Pues una medida... No me estoy refiriendo a Pero ustedes. si tenemos un procurador objetivo y neutral, ¿a qué le tememos? No es que me esté sintiendo aludido por el comentario. Nosotros estamos trabajando con 1.200 personas, un trabajo que antes estaba haciéndose por casi 4.000. Y el trabajo es que podamos hacerlo y sigamos haciéndolo con ese volumen de personas. Doctor Pedronel Ospina, se ha cuestionado que en Colombia es complicado llegar a beneficiarse con la pensión. Sin embargo, hay funcionarios del Estado, altos funcionarios del Estado, que obtienen jubilaciones cuantiosas y muy expeditas. ¿Cómo está el régimen para los altos funcionarios del Estado en materia de pensión? Pero realmente ahí es lo que ha estado haciendo noticias en estos días, una demanda que cursa ante la Corte Constitucional. El régimen en Colombia, a partir de la Ley 100 y más específicamente también reiterado por el acto legislativo 1 del 2005, propone que en Colombia solamente hay un régimen de pensiones, que dejan de haber regímenes especiales. Solamente hay 3 regímenes especiales concedidos por la Constitución, que es el presidente, las fuerzas militares y el magisterio. De resto, todos tenemos el mismo régimen. Ese régimen prevé que la máxima pensión que puede recibir un colombiano del régimen de prima media son hasta 25 salarios mínimos. ¿Eso es? Eso sea alrededor de 15 millones de pesos. Es lo máximo. Hasta 15 magistrados y parlamentarios, no más. No. Es el tope, el techo de pensiones para todos los colombianos. Y eso solamente llegan allá magistrados y sí, parlamentarios. Claro. Tienen que llegar allá, pero para eso tienen que estar cotizando sobre esos montos. No pueden estar cotizando por menos. ¿Una cotización de esas pensiones cuánto es? Aproximado. Lo que tiene que cotizar una persona es el 16% de su salario, de sus ingresos, a pensiones. De esos 16, 13 puntos van a su pensión, y los otros 12 puntos van a la pensión, 1 punto va al Fondo de Solidaridad. No, 2,5 millones cotizaría. Sí, exacto. Funcionario de estos. Estaría por esos lados. Pero la discusión ahí realmente en este momento es definir si la transición, como venía después de la Ley 100, está como se ha interpretado, y realmente pues la posición del gobierno es que los topes se exigen y se marcan y son vigentes desde el año 94. Doctor Ospina, presidente de Colpensiones, perdóneme si volvemos sobre las cifras. ¿Cuántos colombianos reciben pensión hoy? Y esa cifra la tiene usted en Colpensiones. En Colpensiones reciben 1.033.000 personas, y a nivel nacional es 1.500.000 personas. ¿Quién paga las otras? Las otras las paga la parte del magisterio,
la paga también la parte de las fuerzas militares y muy importante, la UGPP, que es la Unidad de Gestión de Pasivos Pensionales, se encarga de las pensiones de 300.000 personas. ¿Usted le paga a quién? Nosotros le pagamos a personas a todos los que fueron afiliados al régimen de prima media y a partir del año 94 a los que han ido contribuyendo del sector público a su pensión a través del régimen de prima media. ¿Eso le cuesta al Estado cuánto? En el caso nuestro, para este año hay un presupuesto de 10 billones de pesos. En total, el costo de pensiones para el país por presupuesto general de la Nación es del orden de los 22, 23 billones de pesos. Es decir, no hay plata, no hay problema para pagar la plata de las pensiones. No. Hoy. Hoy en día no hay problema y lo que realmente es la discusión alrededor de las pensiones y el presupuesto es en qué nos queremos gastar la plata, que sea cuánta plata queremos entrar a subsidiar pensiones o cuánto es solamente con el ahorro que generamos nosotros. Una precisión, usted utilizó 2 cifras. Una cosa es el presupuesto de Colpensiones y otra cosa la demanda. No, el presupuesto en Colpensiones de los 25 billones de pesos, nosotros utilizamos cerca de 10 billones de pesos para pagar las pensiones. ¿Y los otros 15? Los otros 15 se pagan a través de la UGPP o de los fondos del magisterio o de las fuerzas militares. Sí, mire, hay una pregunta, del Congreso, perdón. Doctor Ospina, una pregunta por Twitter, nuestra colega Gloria Ortega Pérez, vieja periodista, colega de hace mucho tiempo, le pregunta lo siguiente. ¿Por qué dice vieja periodista? Debo decir periodista vieja. No, de antaño. La muy popular Búnker, Hola, que ha estado en muchos medios, les mandamos un gran saludo. No es vieja, ya debe tener menos de 40 años, una sardina. Bueno, dice esto Gloria Ortega: ¿quién controla los fondos? Y afirma, Colpensiones no está cumpliendo con tiempos de respuestas de reclamación. Una de las preguntas es básica para todo el mundo. Como les dije, nosotros estamos resolviendo 220.000 solicitudes de pensiones que venía tramitando el Seguro Social. Esos tiempos que tenemos ahí, hay gente que lleva esperando 8, 10 años a tener una respuesta. Con toda claridad, pues obviamente cada persona se siente totalmente afrentada con una demora de este estilo y obviamente es un drama personal. ¿Qué estamos haciendo en Colpensiones para resolver? Primero que todo, le estamos dando como un orden. Estamos siendo de las personas que más necesitan que tener una respuesta rápida, entonces estamos arrancando primero por todas las pensiones por invalidez pendientes que se resuelvan y siempre lo más antiguo, lo más reciente. Lo segundo, a todas las de supervivencia, todos aquel que están heredando la pensión de su familiar, las viudos o viudos y los hijos que puedan seguir. En tercer lugar, todos aquellos que estaban en una pensión por primera vez, y en último estamos tramitando todo aquello que es un reclamo donde están pidiendo que se reconsidere, que se revise, que lo que está pagado no tuvo todas las semanas, que se hagan unos ajustes. En eso estamos. Igualmente, dentro de esa prioridad viene lo que son tutelas. En este periodo de Colpensiones, en estos 3 meses y medio, nosotros hemos resuelto ya 25.000 tutelas. Y realmente lo que pasa con las tutelas y lo que nos vemos enfrentados en Colpensiones es que la tutela defiende un derecho personal, muy bien, pero cuando ya todo el mundo está trabajando en eso, el derecho de una persona se nos está volviendo un complique para poder organizar y trabajar organizadamente la solución. Pues no debiera de llegar el país a convertir en rutina el uso de la tutela. No, clarísimamente, y la tarea de Colpensiones, y como estamos midiendo nuestra actividad, es cuánto reducimos la necesidad de las personas a acudir a los medios de tutelas o jueces o a la justicia para poder tener, y ese es el indicador número 1, y para este año la propuesta que tenemos en Colpensiones es reducir, no recuerdo en este momento el porcentaje, pero es de una manera sustancial. Doctor Ospina, y la pregunta, ¿quién controla los fondos? Los fondos son vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y en ese sentido pues tienen toda la supervisión. Nosotros como Colpensiones también somos vigilados por la Superfinanciera. ¿Y esa plata dónde está? La plata de los fondos está invertida en lo que permite la ley, y ahí hay un reporte. Rentando. Está rentando, y entre otras los fondos de capital, los fondos de las administradoras privadas, pues como se pueden ver en las estadísticas que publica la Super, han tenido una rentabilidad muy importante por encima de la inflación. En el caso de Colpensiones, nosotros no tenemos un fondo grande, tenemos un fondo de 2 billones de pesos, pues en términos de lo que manejamos, sí, de los volúmenes. Tengan en cuenta que nosotros estamos girando al año casi 18 billones de pesos.
Entonces, esos fondos están en este momento en deuda pública y estructurados. ¿Y esa rentabilidad se le traslada al beneficiario? En el caso de los fondos de Sí. pensiones privadas, clarísimamente ¿Y en el Colpensiones? En el Colpensiones lo que reduce es el costo, porque la diferencia en las pensiones de los dos regímenes es que nosotros somos un régimen de prima media con prima definida. Entonces, no importa cómo esté la rentabilidad, usted va a tener al final un X%, el 60% para arrancar, del promedio de su salario de los últimos 10 años. Si usted cotiza más, eso va subiendo y puede subir hasta un 75%. Depende de las semanas que usted cotice, llegando a un tope de 1.800 semanas en su vida. Sí, me recuerdo en mi ignorancia los intereses a las cesantías, esas figuras de antes, ¿cómo se maneja eso y la acumulación de eso? No, igual, nosotros no manejamos cesantías, Sí. no tenemos esa parte, eso está Son administrado. pensiones solamente, sí. Por el lado de las pensiones o el Fondo Nacional del Ahorro, son las entidades administradoras de cesantías. Y eso genera interés porque se invierte, igualmente se invierte en fondos y esos intereses son de las personas que tienen sus cesantías. Sí. Lo que tiene cada administradora es que vive de un porcentaje sobre lo que recauda. Entonces, por ejemplo, los fondos de pensiones como Colpensiones, nosotros vivimos del 1.09, de los 16 puntos que pagan las personas, 1.09% es nuestro, y con eso es lo que administramos a Colpensiones. Doctor Ospina, ni un centavo de esa plata va al presupuesto nacional y se deriva en otras inversiones del Estado, todo está metido en la cuestión de las pensiones. Se puede entrar al presupuesto nacional, pero vía compra de adquisición de deuda pública. Entonces, pero hay una deuda del gobierno con las pensiones, Sí. porque se está financiando vía constitución de deuda. Pero eso significa, perdón, que esa plata que se cotiza en un momento dado sí puede ir a convertirse en otro tipo de inversión del Estado, ¿no? En este momento, por ejemplo, en el caso de Colpensiones, el 100% de los 2 billones están en deuda pública. Eso está financiando el presupuesto colombiano. En el caso de los fondos privados... Es como un impuesto, de alguna manera. No es un impuesto porque sobre eso paga intereses el gobierno. Ya. Esa es una rentabilidad que tiene que pagar, como si se la prestara a cualquier tercero. Y en los fondos privados, el 45% de los recursos del fondo están invertidos por obligación, pues por la forma que está diseñado en bonos de la nación. Y es un negocio los fondos privados, ¿o no? No, ahí lo que hay que entender es de qué vive un fondo privado, y vive del 1.5% de comisión. Sobre lo que recaudan, el 1.5% de esos 16 puntos. En el caso de Colpensiones es 1.09, para los privados es el 1.5. Hay quienes dicen, si seguimos pagándole pensiones tan altas a magistrados, a parlamentarios y a otros personajes del Estado, no habrá plata para pagarle a los pobres de este país que tienen pensiones bajísimas de un salario mínimo. No, lo que tenemos realmente en Colombia es un sistema pensional que requiere un ajuste para que haya una cobertura. Realmente el momento que tenemos ahora es una cobertura muy baja. Del 21 millones de personas que están trabajando activamente en Colombia, solamente 7 millones están cotizando. Y de las personas que tienen más de 60 años con derecho a pensión, de más o menos 4,5 millones de personas, solamente hay 1.5 millones de personas con pensiones. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué? Realmente, ¿Cultura? No. ¿O pobreza? Hay una parte es pobreza, la otra parte es informalidad, y la otra es cultura. Yo diría que tenemos un poco de todos, pero realmente lo más importante es formalidad y hacerles llegar y entender a las personas que cotizar a pensiones no es un impuesto, es un ahorro que está haciendo sobre usted mismo. Y tiene unas ventajas, no solamente sobre la pensión, sino también tiene la ventaja del seguro que tiene, un seguro de vida, un seguro de invalidez. En caso de cualquier accidente y que quede con una invalidez, las pensiones le pagan y sigue teniendo ingresos, o en caso de muerte. Y realmente, y los casos que uno ve en el día a día realmente son muy dolorosos, personas que no hicieron el esfuerzo. Y es un esfuerzo, clarísimamente todo el mundo tiene que tener un esfuerzo, pero la única inversión que está haciendo es en él mismo, y la plata es para él. Doctor Ospina, ¿información dónde? Si lo quieren llamar a usted. Nosotros tenemos varias formas de contactarnos. Está el call center, el 1-8000-410909. Repitámoslo. 1-8000-410909. La otra parte es a través de la página de internet, que tenemos una sección para que la gente pueda preguntar, trabajar. ¿Y se llama cómo? www.colpensiones.gov.co.
pensiones.co. Y la otra parte, pues obviamente estamos en las oficinas, en todo el país, igualmente en la página ¿En Bogotá de internet. dónde quedan? Nosotros tenemos 5 oficinas en Bogotá, en la 71 con séptima, en la 15 con 94, en el sur estamos en la 20, ay, se me olvidó exactamente la dirección. Y para las direcciones exactas, pues los invito o al call center o en la página de internet están todas las direcciones. Una parte importante es, tenemos una población muy alta y hemos tenido que recurrir a que en las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Manizales, Barranquilla, Cali, tengamos un sistema de agendamiento de citas para poder atender a todo el mundo y evitar esas colas eternas. Y la gente poder llamar y si va a presentar sus papeles de pensión, si va a hacer un reclamo, poder agendar la cita y que el momento y la hora que le demos, pues lo podamos atender de la mejor manera y evitar esas colas enormes que... Es decir, pedir la cita por teléfono. Y la cita se pide a través de del call center del 018 410909. Muy amable. Doctor Ospina, muchas gracias. Muchas gracias a usted.